1873, año clave para Puertollano, un pueblo pequeño dedicado fundamentalmente a la labor agrícola y ganadera, pasa a ser estratégico en la explotación carbonífera, lo que provoca un fuerte crecimiento económico y demográfico. Al principio del siglo XX, coincidiendo con el abandono de las minas de plata y plomo del norte de Jaén, numerosos mineros procedentes de Santa Elena, La Carolina y el Centenillo migran a nuestra ciudad en busca de oportunidades laborales. En 1917, un matrimonio cristiano evangélico de Santa Elena viene para garantizar el sustento de su familia. Se llamaban José María Avellaneda, su esposa Isabel Robles y sus hijos Alfonsa y Juan José Avellaneda. Un año después, Alfonsa contrae matrimonio de segundas nupcias con Alfonso Hidalgo y ofrecen su hogar de la calle Velázquez para tener las primeras reuniones evangélicas en nuestra localidad. También Juan José, hermano de Alfonsa, contrae matrimonio con Josefa Sánchez y se involucran en la predicación del Evangelio en nuestra ciudad y alrededores, dado que Juan José era colportor, es decir, que se dedicaba a regalar y vender Biblias, predicando por todos los pueblos. En 1922 el número de cristianos evangélicos crece tanto que algunos pastores y misioneros procedentes de Valdepeñas se desplazan para predicar usando el trenillo de la calzada que unía las dos ciudades. Aquí podemos ver fotos de algunos de ellos acompañando a Juan José Avellaneda, Félix Vacas, Miguel Aguilera, Sebastián Villar, Andrés Casado. Para entonces, la casa de Alfonso y Alfonsa se había quedado pequeña para las reuniones, por lo que tuvieron que alquilar un local en la calle San Gregorio, que sería la primera capilla pública en nuestra ciudad y que Sebastián Villar se encargará de pastorear hasta el año 1926. Ante el crecimiento y el poco espacio que disponía en la nueva capilla de San Gregorio, en 1924 la misión minera inglesa ayuda a comprar 2 viviendas en la calle Ancha para la construcción del nuevo lugar de reuniones. Su coste sería 18.500 pesetas, aproximadamente 115 euros actuales, que pagarían ellos en su totalidad. Este lugar es donde se han celebrado las reuniones hasta el día de hoy. Se ejecutaron obras de mejoras y acondicionamiento que concluyeron en 1926, culminando con la fachada del edificio que quedó recogida en esta foto. Justamente en ese año el pastor Sebastián Villar quedó viudo y este se marchó con sus hijos a Argentina. Llegó un nuevo pastor, don Salvador González, que además de haber estudiado teología era profesor y compatibilizó las dos actividades habilitando dependencias de la iglesia para la escuela. Muchos habitantes de Puertollano confiaron en él para la formación educativa de sus hijos de forma gratuita. El grupo de creyentes evangélicos sigue creciendo, gozando de libertad y con gran aceptación en Almodóvar, Villamayor y Argamasía de Calatrava, gracias a este pastor motorizado. Cuando comenzó la guerra civil en 1936, fue encarcelado por unos días, se cierra la iglesia, la escuela, pero fue durante la dictadura de Franco cuando la represión fue mayor. Se apropiaron del local, de los bancos, el órgano y un reloj de pared, todos los libros de la biblioteca y los del pastor, poniendo una imagen católica donde estaba el púlpito, desde donde antes se predicaba. Don Salvador estuvo un año encarcelado y al comprobar que no era un elemento peligroso para el régimen, lo desterraron de Puertollano por 7 años, aunque volvía de forma clandestina para seguir predicando. Han de pasar varios años hasta 1946 para que se permitiese de nuevo abrir las puertas de esta iglesia y un año después se abre también la escuela, aunque las libertades no eran completas. Se les prohibía casarse fuera del rito católico, no podía celebrar entierros públicos, siendo obligados a usar el cementerio que había en la calle Cervantes destinados a los suicidas. Eran multados por su fe y encarcelados por no arrodillarse ante las imágenes de las procesiones. Fueron años duros,
pero el número de creyentes seguía creciendo, celebrando bautismo de adultos, teniendo comunión con otras iglesias de la zona. Destacamos algunas familias de aquellos inicios: Avellaneda, Herreros, Ginés, Cascado, Cabrera, Tabernero, Navarro, de Gregorio, entre otras. Como pastor, don Salvador continuó con su labor hasta 1970, que pasó el testigo a don Joaquín Casado y su esposa Josefa Cámara, comenzando así una nueva etapa en nuestra historia. Don Joaquín Casado, además de estudiar teología, como su predecesor, también era profesor, y ejerció de maestro hasta que en 1945 fue cesado, por no acatar una orden gubernamental que obligaba a todos los profesores, sin excepción, a enseñar religión católica. Don Joaquín, junto con su esposa y sus 5 hijos, asumieron el pastorado de nuestra iglesia, y aunque se gozaba de más libertad, como anécdota les diré que no se permitió hasta 1973 que los creyentes evangélicos fuesen enterrados en el cementerio local. En esa época muchos hermanos marcharon a otros lugares, especialmente a Tarragona, por necesidades laborales. Pero gracias a Dios, el número de creyentes seguía creciendo, celebrándose bodas, bautismos, escuela de niños. En 1985, el Estado reconoce la injusticia que hicieron en el pasado a don Joaquín al prohibirle ejercer como profesor, concediéndole una pensión, por lo que pudo jubilarse ese mismo año con 72 años, comenzando otra nueva etapa con Eugenio Fernández y Amparín Guillén en el pastorado. Eugenio y Amparo eran licenciados por el Seminario Teológico de Barcelona y fueron bendecidos con 2 hijos, Eugenio y Benjamín. Al principio de su ministerio hubo un gran crecimiento, ampliándose el local de reuniones, que se había quedado pequeño. Eugenio estuvo muy activo en los centros educativos de nuestra ciudad, impartiendo conferencias para prevenir el SIDA y también con un programa de radio en la cadena SER. El grupo de jóvenes era tan numeroso que se vio la necesidad de buscar una pareja graduada en el seminario teológico que colaborase en esa labor, y llegaron Evelio Moreno y su esposa Carmen Arenas. En 1997, Eugenio y Amparo decidieron marcharse a Estados Unidos para ampliar sus estudios teológicos, por lo que tomaron el relevo en el pastorado Evelio y Carmen, comenzando la última etapa hasta la actualidad. Aunque Evelio Moreno y Carmen ya estaban con nosotros desde el 91, no fue hasta 1998 cuando asumieron el pastorado de la iglesia. Han tenido 2 hijos, Josué y Pablo, y ya han pasado 33 años desde que están sirviendo en este lugar. Este tiempo ha sido muy bendecido. Últimamente se ha normalizado nuestra presencia en los medios de comunicación y en la mesa de participación social, dándose a conocer la Iglesia como una entidad activa en servicio de nuestra comunidad. Agradecemos a Dios su fidelidad en todos estos años, que no ha cesado. La Iglesia de Puertollano sigue caminando bajo la bendición de Dios.